Bienvenidos a El Disruptivo Contraeditorial, el espacio donde analizamos, desarmamos y exponemos los discursos que pretenden moldear la opinión pública sin hacerse cargo de sus contradicciones. Hoy, el turno es de Babi Etchekopar, un periodista que dice defender al pueblo, pero cuya editorial está cargada de confusión, enojo desordenado y ataques que no se sostienen ni con datos ni con coherencia lógica. Un Babi que, entre insultos, quejas personales y golpes de efecto emocional, mezcla teatro, su propia temporada frustrada, políticas de defensa, inflación, pobreza, Perón, Eva, autos de colección y navidades infelices, todo en un mismo monólogo. Nuestro objetivo no es atacar a la persona, sino desnudar el mecanismo. ¿Cómo se arma una editorial para quedar bien con todos, golpear a cualquiera, victimizarse y construir rating desde la indignación barata? Esto es Contraeditorial. Vamos a poner cada palabra bajo la lupa. Y lo que no cierra, lo vamos a decir. La verdad que tengo que empezar a inventar un monólogo. Sí. Hablando de monólogo, en marzo arranco el teatro de nuevo. Así que voy a estar en Capital, arranco en Capital. Y si me va bien, porque no sé si la gente me quiere o se olvidó de mí ya, la verdad. No, costó mucho armar esas temporadas de llenar teatros completos, porque se empieza de abajo. Y cuando estábamos arriba, sé que me mató a mí Milei. Me cagó Milei. Porque el entusiasmo por Milei hizo que la gente no le dé bola al monólogo, ¿no? La cosa chabacana, decía... La verdad, él decía lo mismo que decía yo en el teatro, idéntico, porque me había copiado. Hay dos que me copiaron, Milei, el monólogo, y otro amigo mío de la Cole, los chistes. Hace el mismo monólogo del teatro que yo lo grabó y se lo pasó. Bueno, chorro ahí en todos lados. Pero la realidad es que si le sirvió a Milei para llegar a presidente, está bien. Lo que no me sirve es que llegamos a fin de año y el pescado sin vender. La macroeconomía es bárbara. Los relatos del presidente son bárbaros. Parece que Trump le va a dar 200.000 millones de dólares, 20.000 millones de dólares, no sé cuánto. No llegó nada. A ver, haga memoria. Así como nos olvidamos de Antonini Wilson y Cristina y Lópezito, nos olvidamos también que el presidente prometió 20.000 millones que el banco... un banco privado de Estados Unidos, no sé, la banca privada, sí, le iban a dar. Un pool de bancos. Después dijeron que no tenían las garantías, no servían los avales. Entonces, ¿para qué mierda le dijeron a los argentinos que ahora entraba un caño de guita de dólares y con eso? Es mentira. Tuvieron que tocar, Gonzalo lo va a explicar, la guita de los contribuyentes. Yo no tengo ganas ni de un lado ni del otro, de comerme más mentiras. No soy como usted que está en su casa y sigue confiando. Yo dejé de confiar hace rato. Lo único que le digo es que la macro parece que por la mentira anda bien, porque compramos aviones, ¿viste? Nos tiramos pedo de colores, todo bárbaro. Lo de los aviones yo no lo critico. Se me puse mal el chaleco. Lo de los aviones yo no lo critico. Simplemente pregunto para qué, ¿no? Entonces te dice alguno, si tenemos aviones porque tenemos aviones, si no tenemos aviones porque no tenemos aviones. Cuando un país quiere tener la defensa armada, no tiene que tener 6 aviones, tiene que tener 600 aviones. O por lo menos 60, porque en un combate 6 te lo voltean de un soplido. Entonces, me pregunto, ¿cuál es la idea de gastar tanta plata? La verdad, Luis, no te enojes, te quiero mucho, pero ¿cuál es la idea de gastar, de haber comprado aviones en un país que no tenemos, por ejemplo, vacunas para un montón de pibes que no se pueden vacunar? O comprar aviones para demostrar que las Fuerzas Armadas ahora... Me parece una payasada, Luis. Honestamente, me parece una payasada esto, me parece una payasada que vos te disfraces de piloto cuando no sabés pilotear un avión. Me parece una payasada que estemos poniendo tanta guita en armamento en un país que lo único que nos queda es ser pacifista. También me rompe las pelotas que no son aviones para derribar las avionetas que vienen con droga por el norte, son aviones de combate. O sea que nosotros tenemos un avión maravilloso que se llama Pucará. No entiendo, estoy hablando por boca de jarro.
el Pucará, el Pampa, aviones que se han desempeñado muy bien en Malvinas, son de vuelo bajo, son de frontera, son aviones que se podrían fabricar en la Argentina por 2 mangos y podríamos tener 120 avioncitos de esos circulando por la... Y nos fuimos a comprar estos aviones que, si bien no son viejos, porque las aeronaves se van modernizando, queda el fuselaje y las modernizan, no hacían falta, creo, no sé, como contribuyente. A ver, si mi hijo se quiere comprar un 0 kilómetro y gana un palo por mes, digo, no hace falta. Quédate con ese, arreglalo y cuando juntes unos mangos te compras uno mejor y así. Creo que no es un país que esté para tirar manteca al techo, salvo que hayan entrado los 20.000 millones o 30.000 millones de dólares que nos había dicho Trump que nos iban a dar a algunos financistas y que no lo sepamos. Pero que yo sepa, hasta ahora nadie me habló de la guita que había entrado. Ahora lo vamos a hablar mejor, pero creo que es así. Y nadie me habló de la guita. Y seguimos con las mismas deudas que hace 2 años, Javier. Seguimos con los mismos problemas, con la diferencia que las pymes están cerrando. Que hay mucha gente que está fracasando. Ayer estuve con un fabricante de calzado muy conocido. Me dijo, estoy vendiendo el 30% menos. Hay que ver si ahora con la importación, digo, ¿qué estás importando? Sí. Cada vez que a mí me dicen importo, me imagino 2 tipos sin laburo. O 3 tipos sin laburo. Creo que hay un falso equilibrio entre la economía de todos los días, que es lo que este gobierno no entiende. Y no crean que le pego, pero a mí con las payasadas de Lemoyne y todo no me basta. Yo creo que tiene que entender el gobierno que están ganando los jubilados 370.000 pesos por mes. 300. Sí. Que los jubilados no comen, maestro. Que los chicos no comen. Que estas navidades son las navidades más forras que he visto en el mundo porque no hay espíritu navideño. Que la gente sigue aguantando con una esperanza que usted le vendió, que todo se solucionaba primero en 3 meses, después en 6 meses, después en 1 año, después en 2 años y ahora parece que necesitamos toda una vida. Necesitamos solucionar este problema económico ya. Y entonces el boludo típico argentino dice, pero escúchame, Babi, nunca se fue tanta gente de viaje. Y lo que no entiende el boludo es que hay 2 millones de personas que se pueden ir de viaje. Hay 2 millones de personas que pueden comprar regalos para Navidad. Hay 2 millones de personas que pueden irse a Mar del Plata y pagar una carpa 300.000 mangos. Pero no hay que pensar en los 2 millones porque somos 44 millones. Hay que pensar en todos. ¿A dónde está el altruismo? Tampoco podemos dejar el altruismo al padre Pepe o a Grabois, que son 2 chantas mentirosos. Creo que pasa por nosotros que tenemos que pensar en el de al lado. Tampoco me interesaría esta Navidad hablar mucho de los procesados y condenados kirchneristas, que ya están procesados y condenados y no podemos seguir perdiendo tiempo con estos nietos que no lo valen. Es gente que no vale nada. Entonces no podemos seguir perdiendo una vida en gente que no vale nada. Pero la gente que vale todo, porque son el gobierno argentino, y tienen esa soberbia y van a ver polo y se abrazan con uno y con otro y se besan. Esto me hace acordar a un gol en contra, ¿no? Haces un gol en contra, pero fue tan lindo el cabezazo que te abrazás con el árbitro. Y dices, qué bien que lo hice. La verdad es que si hubiera sido el arco del de enfrente, era un crack. La verdad es que no hacemos más que meternos goles en contra y tiros en los pies. Por ahí, este programa chiquito de la noche sirve para decir las cosas que no se dicen durante todo el día. Porque por lo general en todos los canales van a hablar políticos. ¿Y qué te va a decir el político si Kicillof está tirándole la escupidera a Milei? Milei está pidiendo el diálogo. O sea, ¿qué pasa con la casta? En un punto, cuando la olla está vacía, se amigan todos porque son todos inútiles igual. Parejito, todos inútiles igual. Igual que algunos intendentes de la provincia que tuvieron que arreglar con Kicillof porque se estaban quedando sin guita. Entonces, repito, y no quiero ser agorero, pero viene bien que lo pensemos. ¿Qué va a pasar en marzo, cuando empiecen las clases, cuando haya que pagar los colegios, cuando haya que comprar los útiles? Claro, usted debe decir, déjame de hinchar la pelota, saca a este pelotudo
que yo ahora me voy de vacaciones, no quiero pensar, yo también me voy de vacaciones. Y yo pertenezco a esa casta de los 2 millones que se puede ir donde quiere. Yo no me tendría que preocupar. Me tendría que olvidar de usted, no hablar, hacer chiste, si mido, no mido, polemizar una estupidez, irme a mi casa y no tener ningún cargo de conciencia que algún gobernante menesteroso llame al canal para pedir mi cabeza. Pero sigo pensando que lo único que tenemos de bueno en este programa es pelear por los que no tienen voz, por los que van a guardar el carrito con los cartones el 24 a las 6 de la tarde porque le cierran el potrero a las 7, por el pibe que no va a recibir regalos, por el hombre que se caga de calor y no tiene ni ventilador, por el obrero de todos los días, por los compañeros que no tienen laburo, por la gente que gana. Hoy estaba leyendo un informe que los argentinos ganaban un palo por mes. Muchísimos argentinos ganan un palo por mes. Y un palo por mes son 30 lucas por día. Y un presidente que todavía no nos respondió qué se compra con 30.000 pesos. Un presidente, un ministro de Economía, o un canciller, o quien quiera del gobierno, o Lemoine, que es tan graciosa, que me venga a decir, con este millón de mangos, ¿qué hago? ¿Cómo vivo un mes con 1 millón de mangos? Porque el que gana un palo no tiene casa. ¿Cuánto paga de luz? ¿Cuánto fue el aumento del costo de vida? Porque estamos hablando de la estabilidad. La estabilidad de un 1,5% anual para Estados Unidos, para nosotros sería, pero acá nos fuimos un 30, 40% este año de inflación. Claro. Entonces, 30 y pico. Subió el colectivo, sube la carne. Ahora para Navidad todo sube la mercadería. Es imposible, un pan dulce tiene que llamar a licitación. 28% la canasta de un año a otro. Y los pendejos estos todavía siguen abrazándose, besándose, aplaudiendo, festejando ¿qué? Entonces digo a los argentinos, no es hora, no sería conveniente explicarle a este gobierno, todos juntos, los periodistas, que no están gobernando bien, que están haciendo las cosas mal, que ellos juegan al gobierno, pero en realidad las mentiras de ellos se empiezan a descubrir y nos estamos dando cuenta con el bolsillo que nos están engañando y que no sé cuánto tiempo más vamos a vivir engañados con los violetas y los celestes y los marrones y los colorados. El país está mal y es un país que tendría que estar bien. Algunos se lo robaron al país y otros lo gobiernan mal. En los dos casos el perjudicado es el ciudadano. Por eso yo venía a hablar de otra cosa, la Navidad, los gastos. Pero ¿de qué gasto y qué Navidad vamos a hablar? Con ese recurso miserable, hipócrita y carente totalmente de sentimientos de llegar al poder y decir no hay plata. Y que la frase sea no hay plata. La simplicidad de una frase para decirle me cago en todos ustedes. No van a morfar, no van a vivir, no hay plata. Esto me hace acordar mucho a Patrón Costa, familiar de los Venegas Lynch. Y me hace acordar mucho a las historias esas de esclavos cuando le decían no hay comida. Y realmente, Javier, vos que te gusta tanto ser más vivo que nadie, un buen gobernante es el que dice hay comida para todos. Un buen gobernante es el que dice hay aumento para todos. Un buen gobernante es el que dice van a pasar una Navidad muy feliz todos y no tiene estos papagayos haciendo mohines y muecas para insultar al resto sin saber estos papagayos que el día de mañana se van a quedar sin poder y van a tener que caminar la misma vereda que camina el pueblo. Porque no conocen el pueblo, porque son unos infelices. A veces me enojo cuando hago estos monólogos, porque uno tiene familia, tiene amigos y tiene compañeros. Me enojo porque, ¿cómo no lo ven? Y les juro por Dios, ¿cómo no lo ven? Es como el padre que tiene un hijo adicto, ¿no lo ves que es adicto? ¿No ves un pueblo hambreado? ¿No lo ves? El presidente es como el padre del pueblo. ¿No ves que la gente se está cagando de hambre y no es feliz? Y el pueblo, a veces cobarde y resignado,
juegan con la palabra no hay plata. Es como un eslogan que nos metieron en la cabeza esta gavilla. Porque viste que a nosotros nunca nos gobernaron partidos políticos, nos gobernaron gavillas, ¿no? La de Menem fue una gavilla, la de los de la Rúa con los pérfidos y los hermanitos de la Rúa, otra gavilla más. Ni hablar de la gavilla de los Kirchner, que fue el sumum de la delincuencia llevado ahí. Ahí yo le había dado a Piri, no sé si lo tiene, la lista de la gente condenada al kirchnerismo. Todos, no se salvó ninguno, todos. Y también encontré que me gustaría pasar hoy, si Piri se acordó, porque a veces nos olvidamos de algunas cosas y después me acuerdo arriba del auto. Cuando Perón se fue del gobierno, está en blanco y negro, ¿no? La gente hacía colas en la quinta presidencial para ver los oropeles, la vida que llevaba Perón. La verdadera, no la que te cuentan los peronistas, la verdadera. Porque no se pudo llevar todo a Puerta de Hierro. Entonces, había miles de autos de colección, miles, Messerschmitt, Mercedes, Ferrari, porque Perón era fanático de la Ferrari. De ahí hizo la justicialista, que se parecía a la Ferrari. Y cuando vamos a la primera dama, Eva Perón, había carteras, bisones, pero ahí eran las perlas, todo en una mesa. Y eso me pegó duro, porque digo, no cambió nada. No cambió nada. Hoy a lo mejor los autos de colección los tiene Lázaro o los tiene un sindicalista. Pero las perlas eran de la señora y los bisones también. ¿Se acuerdan que le conté que a los bisones le hacía poner frente al Hotel Alvear el nombre en oro? Y al perrito le hizo una capita de bisón en oro también, el que viajaba con ella. Entonces, también me hizo tener conciencia de una Argentina que siempre vivimos de espalda y nos engañan como pelotudos. Porque hablan del pueblo y, por ejemplo, la señora Fernández coleccionaba carteras que compraba de a dos con la hija, iguales, idénticas, y que le cerraban Louis Vuitton para que ellas entren a comprar. O en el Caribe, el lugar que vende las mejores perlas tiene la foto de ella como emblema de una de las mejores clientas. Y no lo vemos, y no le creemos. Y seguimos pasando una Navidad más pobre que Melchor. Por eso hay cosas que hay que decir cuando van llegando las fiestas, y me voy a tomar estos últimos días para contarles, pero realmente ahora gobierna Milei. No nos tomen más de idiotas. Si hay pibes fundamentalistas, hay chiquitos paístas, ahora pasamos todo, Piri, ahora pasamos todo. Si hay pibes fundamentalistas, si hay pibes de estos famosos fanáticos de Milei que te pegan por internet, vean esto, vean a su compañero, vean a su presidente y cuéntenme cómo van a ser los próximos 2 años. Si quieren se los cuento yo. Y sin sonrisa, van a ser terribles. Así que termínenla con la pelotudez de no hay plata, termínenla con la pelotudez de fundir las pymes, terminen con la pelotudez de fundir las fábricas, las empresas, poner el país a trabajar y dejarse de pavear, de bailar, de cantar y de andar putaneando, porque ya estamos podridos. Nada más que esto le quería decir. Babi Echecopar, del enojo eterno a la incoherencia sistemática. Después de escuchar el monólogo completo de Babi, aparece el patrón que ya vimos muchas veces, indignación desconectada de la realidad, sumada a una contradicción tras otra. Babi arranca hablando de su teatro, de sus temporadas, de si la gente lo quiere o no, y mágicamente convierte eso en un ataque a Milei. Una editorial que debería ser política empieza como un desahogo personal. Me cagó Milei porque la gente se entusiasmó con él y no volvió a mi monólogo. Primer síntoma del problema. Confunde éxito político con su audiencia personal. Como si el país tuviera que moverse en función de si llenó el teatro o no. Luego pasa a criticar medidas económicas, pero sin datos, sin contexto, sin análisis técnico.
Solo enojo. El mismo enojo que le sirve para rellenar 17 minutos de aire. Critica la compra de aviones sin entender el rol estratégico de la defensa nacional, mezcla cifras al azar y afirma que con 6 aviones no hacemos nada. Perfecto, pero entonces, ¿qué propone? Nada. Solo descalificación. Porque para él, todo es una payasada si no encaja con su humor o su fastidio del día. Después ataca el eslogan "No hay plata". Pero curiosamente jamás analiza por qué no hay plata ni quién gobernó los últimos 20 años para que hoy la plata no esté. Ese pedacito se le pierde siempre. Asegura que los jubilados ganan 300,000 pesos, sin mencionar que el gobierno actual heredó jubilaciones pulverizadas por décadas de saqueo, y que justamente es este gobierno el que está recomponiendo el sistema con sinceramiento fiscal, equilibrio presupuestario y eliminación del despilfarro político. Habla del pueblo, pero desde un sillón. Habla del hambre, pero desde un estudio climatizado. Habla de empatía, pero destilando desprecio a cada frase. Y de fondo, lo más llamativo. Babi se declara víctima de todos. Víctima de Milei, víctima de la economía, víctima de la gente que se va de vacaciones, víctima de los fundamentalistas, víctima de los políticos, víctima de los periodistas. Todo lo afecta, todo le molesta, todo lo irrita. Pero nunca propone una salida concreta. Su editorial no es un análisis. Es un lamento. Una catarsis disfrazada de autoridad moral. Y cuando uno grita desde ese lugar, termina diciendo cualquier cosa. Que el país está igual que hace 70 años. Que todo es lo mismo. Que nadie gobierna bien. Que es imposible vivir. Que no hay futuro. Que los argentinos somos idiotas. Ese es el verdadero veneno editorial. La desesperanza sistemática. Porque si todo está mal, si todos son iguales, si nada sirve, entonces da lo mismo volver a la casta que nos destruyó. Eso no es periodismo. Eso es desinformación emocional. La realidad es otra. El país empieza a ordenarse. Se terminó la emisión sin respaldo. El dólar dejó de ser un barrilete sin hilo. La inflación se está desinflando. La política dejó de ser una fiesta a costa del contribuyente. Y por primera vez en décadas, se habla de crecimiento y de inversión real. Pero claro, eso no llena teatros. Ni vende indignación. Ni genera rating. Babi, si realmente querés pelear por los que no tienen voz, empezá por decir la verdad completa. No solo la parte que te sirve para enojarte. No solo la parte que genera aplausos fáciles. No solo la parte que te acomoda como víctima eterna. La verdad es que Argentina está pagando el precio de décadas de populismo ruinoso, y que este gobierno, con aciertos y errores, está intentando sacar al país del pantano. El verdadero periodismo no destruye a ciegas. El verdadero periodismo entiende los procesos. El verdadero periodismo informa, no castiga por deporte. Y el verdadero disruptivo es el que no compra relatos fabricados para seguir alimentando el enojo sin sentido. Si te cansaste de las editoriales que te gritan sin explicarte nada. Si querés análisis real, sin operadores, sin grieta artificial y sin verso. Suscríbete a El Disruptivo. Deja tu comentario. ¿Qué opinas del monólogo de Babi? Compartí este video para romper la cadena de desinformación disfrazada de indignación. Porque acá, la contraeditorial la hacemos con datos, con coherencia y sin miedo.